Que levantando la mano tenemos que ir a hacer una pregunta al mano, ¿verdad? Sí, bueno, gracias, amor. Ingeniero, la gente nos pregunta en la calle que si Gafarenor tiene un pabellón donde se exhiben. Gafarenor tiene diferentes facetas, no solamente Gafarenor ha usado nuestros atletas en su vida útil como deportista, en Parabolú, en el área Quisqueya. También tenemos nosotros estamos esperando una subvención de poder ir y observar esos órganos. La Galería de la Fama del Deporte no estamos, se complace en abocarse a su sexta exaltación, donde serán inmortalizados 5 grandes deportistas de nuestra región. Sería bueno recordar que Gafarenor es una institución instruida bajo decreto presidencial 1548-04, firmado por el presidente doctor Leonel Fernández en 2004, y que la región noroeste ha sido y seguirá siendo la cuna del deporte dominicano. Y cuando decimos la cuna del deporte dominicano es porque en esta región nacieron y yacen los raíces más profundas del deporte dominicano a nivel nacional y a nivel internacional. Solo bastaría con mencionar algunos inmortales, ya que esta galería ha inmortalizado, para la redundancia, personas, por ejemplo, como ese gigante del deporte dominicano, don Juan Marichal, el único miembro del Club Petán hasta ahora, personas como Tony Peña, sin lugar a duda, el mejor receptor que ha tenido la República Dominicana en la Grandes Ligas y en la pelota invernal dominicana. Un gigante de la dirección deportiva, como fue don Napoleón Muñoz. Un estelar lanzador, relevo de la gama maquinaria roja, como Pedro Borbón. Un gran dirigente y atleta, como Félix Fermín. Un gran selector como fue Franklin Tavera, y así sucesivamente. Es decir, que nuestra región a lo largo de la historia ha ido aportando grandes figuras al deporte nacional. Para esta sexta exaltación, pues la calidad de los atletas que serán inmortalizados no puede ser menos. Para esta edición nosotros estaremos inmortalizando a Dinaldo Lalo Rodríguez, un hombre que hizo historia al disparar el primer gol que la República Dominicana, el primer gol dominicano que se comete en una mundial de fútbol, lo disparó él. Y ha sido hasta ahora quizás la figura más pintoresca del fútbol dominicano. También nosotros estaremos inmortalizando a Junior Félix de nuestra provincia, específicamente de Laguna Salada y de Altillo Palma. Junior Félix duró más de 11 años en la Grandes Ligas, jugando con los equipos de Toronto, y tiene muchos honores, inclusive fue el primer jugador que, jugando para Toronto, dio un honrón en el terreno, con la base llena, en el estadio de Boston. También vamos a inmortalizar a Ramón Lora, quizás uno de los mejores bateadores, receptores dominicanos, que trágicamente murió en un accidente en plena carrera. Murió trágicamente en un accidente en 1985, cuando se dirigía de Santiago a su nativa Villa Vázquez. Pero no obstante a eso, dejó un legado de uno de los mejores receptores en la pelota dominicana, y participó por más de 9 años en las menores, diferentes organizaciones como la de los Phillies de Filadelfia,
en los Dodgers de Los Ángeles. También nosotros estaremos inmortalizando a Félix Rodríguez, un ex lanzador de los Gigantes de San Francisco, un lanzador de carácter que fue inclusive cerrador de los Gigantes hasta en Serie Mundial. Todo el mundo recuerda aquel cuadrangular que recibió de pitcher en el quinto juego frente a los Angelinos de Anaheim. Y también estaremos inmortalizando a una figura grande de deporte de la provincia, como propulsor, el señor Luis Julio Muñoz, que para nadie es un secreto la trayectoria y el arrastre histórico que tuvo Luis Julio Muñoz dentro del deporte de la provincia y el país. Nosotros que vivimos en Estados Unidos podemos atestiguar que hasta fuera del país él se mantuvo siempre permanente, trabajando, formando instituciones y aportándole al deporte. Es decir que, a grosso modo, esos son de los datos que adornan a las personas que nosotros estaremos inmortalizando en este sexto ceremonial, que se verá dedicado a dos prestigiosas instituciones, una deportiva y una de servicio social, como es el Instituto para el Desarrollo del Noroeste y del Norte, y también para quizás una de las naciones más progresistas que tiene el país en términos deportivos y que ha dado más frutos, como es la Asociación de Lucha. Así que estamos prestos a responder. El Parador del primer hit en un estadio bajo luz, en el estadio Quisqueya. También tenemos la última chaqueta, Peña, salvó el último juego de la pelota dominicana, y así sucesivamente. Ahora, que en una mundial de béisbol aficionado, él lanzó un juego a Cuba y le ganó sin ser. ¿Qué dirección del noroeste? Él es en Montecristi. Seguirá de Nosotros estamos esperando una subvención de él. Ahí